Insistimos, estamos dentro del estudio de todos los modos que el Código Civil ecuatoriano y también pues parte de la doctrina establece como modo de extinguir las obligaciones, ¿no? Cuando estamos hablando de compensación, la misma palabra establece eso de compensar algo con otra cosa, ¿no? Vamos a hacer una compensación, un balance. Entonces decimos nosotros que existe esta figura de la compensación cuando es posible, el intercambio de obligaciones, cuando éstas permiten que sean del mismo género, que sea de dinero, que sean de la misma calidad, etcétera. Vamos a ver en lo posterior que esto también tiene su excepción como todas las cosas, ¿no? Pero la idea principal es esa. Compensar dentro de una obligación con otra que el acreedor también tenga con el deudor. Pablo le debe a Pedro $20,000, pero Pedro también le debe a Pablo $20,000. Es sencillo de entender. ¿Qué es lo que se sigue con esta compensación? Evitar que exista un doble pago, un doble reclamo. Cuando estamos hablando nosotros de bienes intercambiables, quiere decir que hay cosas que no son motivo, por lógica, de compensación. Hay cosas irreemplazables. Entonces, esto, la doctrina lo establece para ciertos bienes genéricos. Recordamos esa división que ya dimos, ¿no? Que son bienes genéricos y que son bienes específicos. Específicos. Bienes específicos son aquellos que no se puede reemplazar por otro. La entrega de algo valioso que solamente lo puede hacer alguien. Un cuadro pintado por un artista famoso, ¿no? Usted contrata a una persona para que a su familia le haga un cuadro que cuesta mucho dinero. Eso no puede ser reemplazado por otra cosa. Pero tiene sus excepciones, ¿no? Entonces, la idea principal de la compensación es eso, de reemplazar cosas que pueden ser reemplazables, no lo que no puede ser reemplazable. Asimismo, no puede ser reemplazable ciertos actos de personas exclusivas. En el mismo ejemplo que estamos hablando del pintor, yo no puedo decir que se lo puede reemplazar por otra persona, ¿no? Debe ser de una parte identificado una deuda y un deudor y de otra parte identificado una creencia y un acreedor. Es básico, ¿no? También pues cae por su propio peso entender que si no hay una obligación, que si esa obligación no cumple con todos los requisitos de ley, no se puede hablar de compensación. Y asimismo, que ocurra la figura del otro lado, bien del acreedor como el deudor, que esa deuda cumpla con todos los requisitos legales que nosotros sabemos. Cuando hablamos de la compensación legal, nos vamos nosotros a entender que es aquella que la ley la determina. No entra la convencionalidad. No es que una parte le dice al otro, mira, solucionemos este asunto por una compensación en razón de que hay la existencia de las dos obligaciones y se llega a un convenio. Cuando se llega a un convenio entre las partes, la compensación se hace flexible. Ustedes saben que ahí interviene la voluntad de las partes, ¿no? Doctrina sí, la doctrina, ¿no? Porque esto también es cuestiones de análisis doctrinal, sí reconoce esa convencionalidad que existe entre las partes para poder compensar. Ahora, dentro de lo que es
las obligaciones facultativas y alternativas que habíamos visto en una clase anterior, que hablamos de las disyuntivas y decíamos, disyuntivas se van para un lado y hay obligaciones facultativas y hay obligaciones alternativas. Cuando se le da la facultad, ¿sí? Cuando se le da la facultad a una persona para que pueda cumplir con su obligación con otro bien, también se aplica la compensación y es más fácil porque se está dando esa facultad y esa facultad ha sido impuesta dentro de un contrato, ¿no? Y por último, también la doctrina reconoce a judicial. Entonces, la judicial es aquella que el juez, mediante una sentencia, mediante una decisión, la hace efectiva. ¿Cómo es eso? A ver, cuando una persona es demandada, tiene el derecho de contestar la demanda o cumplir con lo que se exige en la demanda, allanarse a la demanda. Ahí hay dos pasos, ¿no? Yo me allano a la demanda, acepto los puntos de la demanda y si es algo de pagar, digo, señor juez, aquí está, voy a pagar. Acepto, ¿no? Y eso se da en cualquier juicio, pero estamos hablando en juicios ejecutivos de cobranza. La otra alternativa que tiene el demandado es oponerse, ¿sí? Oponerse y también reconvenir. Eso lo van a ver ustedes ya en el momento que vean la materia de derecho procesal general. La reconvención en materia procesal es la facultad que tiene el deudor de contrademandar en el mismo acto, en la misma acción, a su demandante. Entonces, ahí se puede proponer una compensación. ¿Cuáles son los requisitos de la compensación? Entonces decimos que los requisitos de la compensación es primero que exista la deuda, que la deuda sea legal y que sea recíproca, ¿sí? Que sea recíproca. Cuando hablamos nosotros de la compensación, también debemos entender que es sobre bienes que se permita el canje, digamos, ¿no? La compensación. Además, que tengan pues cuando es de dinero, que tengan aquellas cantidades líquidas, ¿sí? Que no sea un aproximado. Es decir, debemos saber, debemos liquidar esa obligación y decimos, se debe de una parte $5,690 y la otra parte debe igualmente $5,690. No se puede hablar de aproximado y eso es una regla en el aspecto también pues de los juicios ejecutivos, ¿no? Que sean exigibles es otra característica, otro requisito, cierta y sin ninguna condición. ¿Por qué decimos esto? Porque yo no puedo ir a compensar una obligación que tenga una condición que posiblemente no se vaya a cumplir, ¿sí? Hemos hecho un negocio siempre y cuando suceda algo a futuro. Entonces, si tiene una condición, no podemos compensar porque posiblemente esa deuda o esa obligación no tenga su cumplimiento por la condición que se le ha puesto. Cuando hablamos de los efectos de la obligación que se extingue por la compensación, justamente es esa la intención, ¿sí? La intención principal es que exista ese ahorro de controversia entre una y otra parte, que son deudores recíprocos, y evitar pues que vaya a darse un cobro indebido y posiblemente activar el aparato judicial, y eso va en contra del principio de economía procesal, ¿no? Cuando nosotros hablamos en clase anterior, incluso en el tema que pasábamos, decíamos que la suerte de lo principal
arrastra lo accesorio, ¿no? Entonces, también se aplica en esta parte. Si por la compensación se extingue la obligación principal, también se extingue por lógica todo lo accesorio a esa obligación. Ya habíamos dicho garantías, prendas, hipotecas, todo lo que tenga esa obligación principal, anexo como accesorio, ¿no? Está en el artículo 1671 y siguientes, ¿no? También pueden ustedes leer. Bueno, ¿alguna pregunta sobre lo que he dicho en este momento? Podemos ir a un receso. ¿Está bien? ¿No hay preguntas? Sí, abogado. Todo está claro. Ya, entonces